Hola, muy buenas noches. En nombre de la Fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo les da la más cordial bienvenida a nuestra lectura del libro El hombre, su origen, su historia y su destino, según lo relatado por la Gran Hermandad Blanca, compilado por Bernard Schröder. Herencia de Egipto. Sacerdotes egipcios le dijeron a Heródoto que su historia escrita databa para atrás al año 12.000 a.C. Heródoto brinda información adicional al afirmar que la civilización de Egipto inicialmente era de un más alto estado de logro que en cualquier fecha posterior, atestiguando así a la antigua herencia egipcia. En el segundo libro de las fuerzas cósmicas de Mu, James Church Bard nos dice que Sais fue la primera ciudad construida en Egipto y que la construyó Tod hace 14.000 años después de que hubo escapado del rey Cronos de Atlántida. Los egipcios alardeaban de que sus ancestros en las tierras de Occidente eran los más viejos entre los hombres de la tierra, Le Plongeon. En 1912, el nieto de Heinrich Schliemann, el doctor Paul Schliemann, Heinrich Schliemann, su nieto, el doctor Paul Schliemann, publicó un artículo acerca de la herencia que profesaba haber recibido de su famoso abuelo. Paul decía que recibió un tazón de bronce que tenía la inscripción fenicia de parte del rey Cronos de Atlántida. Paul también citaba 2 rollos de papiro que su abuelo descubrió en el Museo de Petersburgo, los cuales sugerían que Egipto había sido una colonia de Atlántida. Uno de los papiros, escrito por Maneso, el sacerdote historiador egipcio, se refiere al período de 13.900 años como el reino de los magos. Puede compararse, sea ser reyes, magos o reyes de Atlántida. Este papiro ubica el pináculo de la civilización atlante al principio de la historia egipcia, aproximadamente 16.000 años atrás. Paul Schliemann mencionó la Puerta de los Leones de Micenas en Grecia, sobre la cual se dice se encontró una inscripción que indicaba que el primer templo de Sais fue construido por Misor, el ancestro de todos los egipcios y nieto de un sacerdote atlante que había escapado del rey Cronos a las riberas del Nilo con la bella hija del rey. Maneso, el sacerdote historiador egipcio, nos dice que Egipto cambió su sistema de calendario hace aproximadamente 11.000 años. ¿Se habrá hecho esto en reconocimiento del comienzo de una nueva era de logro, reconociendo la influencia de los inmigrantes atlantes justo antes del hundimiento de Poseidonis? Según Danelli, los egipcios construían el único pueblo de la antigüedad que estaba bien informado acerca de la historia de Atlántida. Los egipcios no se conocen por haber sido un pueblo marino. Por tanto, es improbable que hayan enviado naves a Atlántida. Igualmente, no hay evidencia de que la civilización egipcia se haya desarrollado en Egipto en sí. Esto hace muy probable que los atlantes hayan traído ese conocimiento a Egipto. Catástrofe repentina. Algunos han cuestionado la afirmación de Platón en cuanto a que Poseidonis fue destruida repentinamente en una terrible noche y en un terrible día.
En apoyo al argumento de la posibilidad de una catástrofe repentina, se presentan los siguientes puntos. Durante el terremoto de 1775 en Lisboa, Portugal, 60.000 personas perecieron en 6 minutos. Mucha gente cayó en un remolino, el cual causó el hundimiento de la tierra aproximadamente 200 metros bajo el mar. Según Humboldt, una parte de la superficie de la Tierra, 4 veces más grande que Europa, fue sacudida al mismo tiempo. El terremoto se extendió desde el mar Báltico hasta las Indias Occidentales y de Canadá a Argelia. Cerca de Marruecos, la tierra se abrió y se tragó un pueblo de 10.000 habitantes, cerrándose después encima de ellos. En 1815, una gran sección de la isla Sundawa, a 350 kilómetros de Java, fue devastada por erupciones volcánicas y un tornado. El sonido de la explosión pudo escucharse a 1.600 kilómetros de distancia. Casi todas las 12.000 personas de la provincia perdieron la vida, quedando únicamente 26 supervivientes. El tornado cargó con gente, caballos y ganado en el aire. Las cenizas oscurecieron el cielo y rescoldos flotantes de medio metro de grueso se extendían por kilómetros a la redonda, dificultando el paso de los barcos. En 1819, la aldea de Sindri, en el brazo oriental del río Indus, fue sumergida por un terremoto, junto con un área de 3.500 kilómetros cuadrados. Toda la costa de Sudamérica en una ocasión se elevó 5 metros y luego se hundió en una hora. Hay evidencia de que la esquina nororiental de Sudamérica se inclinó repentinamente dentro del Atlántico, levantándose hacia arriba la costa noroccidental. Esta acción puso el templo de Tiwanaku en una elevación de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La asfixia y congelamiento de varios cientos de miles de mamuts tiene que haber pasado más bien repentinamente. Se han encontrado algunos en excelente estado de conservación en Siberia del Norte, y se cree que la catástrofe se suscitó tan rápidamente que agarró a algunos animales en el acto de comer. Archivos antiguos en poder de la Sociedad Asiática de Calcuta, en India, frecuentemente se refieren a Atlántida. En el volumen 8 de las Investigaciones Asiáticas, en la página 286, se lee: Atlántida fue arrasada por un diluvio. Estos archivos muestran también que los islámicos se abalanzaron sobre Egipto, quemando todos los archivos históricos y libros de servicio. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los indios mayas quiché, Huracán, el dios del terror, inunda la tierra. Al mismo tiempo se ve una inmensa conflagración en el cielo. El Voluspa es una épica que data mucho antes de los tiempos pregermánicos. Todavía se cantaba en Islandia en la Edad Media. El verso introductorio afirma que concierne a la historia más antigua del hombre. El Voluspa señala a un cambio polar celestial. La Tierra se encuentra oscilando y temblando. El Sol, la Luna y las estrellas parecen desconocer sus puestos. En un mito griego, Faetón, quien Homero nos dice que es otro nombre para Helios, es incapaz de controlar la carroza Sol.
se aparta de su sendero prescrito y se asola a la mitad de la tierra. El libro de Chilam Balam fue escrito en el lenguaje maya yucateco colonial, pero está en escritura romana, latina, pues está en español. El Chilam Balam yo lo conozco porque soy antropólogo y lo mismo el Popol Vuh, yo soy antropólogo mayista. Podemos extraer la siguiente afirmación. Esto pasó cuando la tierra comenzó a despertar. Cayó una lluvia ígnea, piedras y árboles cayeron al suelo, y la gran serpiente fue desgarrada del cielo, y piel y pedazos de sus huesos cayeron a la tierra, y flechas impactaron sobre huérfanos y viejos, viudas y viudos que estaban vivos. Si bien no tenían la fortaleza para vivir, y fueron enterrados en la costa arenosa. Luego las aguas crecieron en una terrible inundación, y junto con la gran serpiente el cielo cayó también, y la tierra seca se hundió en el mar. Otomuk cree que el Popol Vuh y el libro del Chilam Balam se refiere a un asteroide que colisionó con la Tierra en el año 8498 a.C., ocasionando el hundimiento de Poseidonis. Como evidencia de que esto ocurrió, de hecho, nos habla de dos cráteres de impacto. Estos cráteres existen aquí en Yucatán, en la península de Yucatán. Nos habla de dos cráteres de impacto a 7,000 metros de profundidad y con un área de 125 kilómetros cuadrados ubicados cerca del altiplano de Puerto Rico. Mook también llama la atención al lector a varias fotos aéreas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. La cámara aérea, de hecho, expuso lo que luce como un campo de cráteres de la Primera Guerra Mundial. Dice Mook que pueden observarse más de 3,000 inmensas depresiones ovaladas. Algunas depresiones tienen la forma de abrevaderos con una longitud de hasta 400 metros. Fueron causados cuando el asteroide explotó a golpear la atmósfera de la Tierra. Solo quedan dos fragmentos grandes, los cuales llegaron hasta el fondo del mar. Mook razona que los fragmentos grandes agujerearon la superficie de la Tierra, originando gigantescas explosiones submarinas, las cuales a su vez causaron la erupción de volcanes y terremotos. Mook afirma que la acción del asteroide, que él calcula tenía 10,000 kilómetros de diámetro, era similar a la de un proyectil antitanque que hace que un vehículo encerrado explote bajo presión. Se formaron nuevos ductos de ventilación, aumentando la cadena de fuego. Toda la isla de Poseidonis cayó en una trampa de fuego. El magma que escapaba y la depresión resultante en el interior de la Tierra causó que la isla se hundiera aproximadamente 3,5 kilómetros. El vapor portador de humedad de las áreas de erupción bajó al este hacia Europa, causando lluvias torrenciales de nieves cargadas con ceniza negra. Ya decía yo que algo faltaba, el incienso. Como que si no hay incienso no hay mística, ¿verdad? Dice el maestro Alejandro Madrigal que no es necesarias todas estas cosas, pero bien que si ayudan a alguien a entrar, a conectarse
con las esferas superiores, o no sé cómo lo explica él, que está bien. Pues yo soy de esas personas. Yo, si no hay sabor de mística, como que... La depresión en el nivel de magma tuvo un impacto adicional, según teoriza Mook. Hizo que masas adyacentes de tierra cedieran o se inclinaran hacia el centro. En este punto nos viene a la mente el relato de los maestros ascendidos y de Peter Tompkins con respecto al ladeo de Sudamérica. Por tanto, debemos concluir que no hay nada improbable o imposible en la afirmación de Platón de que Atlántida fue destruida repentinamente en un terrible día y una terrible noche. Las repercusiones. Según Platón, la destrucción de Atlántida llenó el mar de lodo, interfiriendo con la navegación. Durante miles de años los antiguos creían que el océano Atlántico era un mar lodoso, llano y oscuro. Heródoto, Plutarco, Esquilo y Aristóteles estuvieron de acuerdo en que los bancos de arena causados por el cataclismo Atlante imposibilitó la navegación durante muchos siglos. Mook calculó que el grosor de lodo, ceniza y piedra pómez resultantes de la erupción era 110 metros y dice que la superficie del océano Atlántico estuvo cubierta durante muchos años, interfiriendo con la navegación. Otra evidencia de Atlántida: manuscritos mayas antiguos. ¡Wow! ¡Wow! No sé si ahora recuerdo que durante mis clases en la Facultad de Antropología se hablaba de esto, no me acuerdo, me parece que sí se habló de este mito de la... Bueno, para los científicos la Atlántida todavía es un mito comprobable. Cuando Hernán Cortés invadió Centroamérica, ay, eso de que invadió, Hernán Cortés pues llegó a Centroamérica y punto, pero invadió. Eso ya es el prejuicio gringo. Gringo y chilango. Cuando Hernán Cortés llegó a Centroamérica, prácticamente todos los manuscritos mayas fueron destruidos por sacerdotes de la Iglesia Católica. Bueno, no todos tampoco, no todos. El manuscrito, no, lo que hicieron los frailes, no los destruyeron. Lo que hicieron los frailes franciscanos fue, o sea, no los quemaron así a lo tonto. Ellos, la estrategia de la transculturación, o sea, de la transmisión tanto de la lengua como de la religión, fue reunir a todos los hijos de la nobleza, tanto de los aztecas como de los mayas, y bueno, después de que los gobernantes, los reyes y la nobleza imperante pues fuera desaparecida, pues ahora sí que a manos pues de los conquistadores europeos, a los hijos de los nobles, que eran pues niños, adolescentes, se les reunió por los frailes franciscanos y se les europeizó.
se les creció ya como europeos, porque esta estrategia fue común. ¿Por qué? Porque el pueblo, las masas, pues iban a seguir seguir lo que hicieran estos hijos de los nobles, ¿no? Los herederos de la nobleza, porque pues para ellos tienen el significado todavía de la autoridad. Entonces, al europeizarlos, esto favorecía pues que las masas aceptaran la religión y la nueva lengua que Europa instauró. Pero bueno, esto tampoco es así como que un suicidio un homicidio. Por ejemplo, aquí en Yucatán hay una gran población, casi, bueno, solamente en el estado de Yucatán el 34% de los hablantes son bilingües de maya español. O sea, la lengua maya no está muerta. Y hasta hace unos 10 o 20 años, pues la lengua náhuatl hablada en pues la Gran Tenochtitlán, lo que hoy es la Ciudad de México, pues el náhuatl era la lengua indígena con mayor número de hablantes, pues ahora sí que en toda el área de la Ciudad de México, del Estado de México y todas las poblaciones circundantes, que abarcan los actuales estados. Prefiero no mencionarlo para evitar errores, pero pues todavía hay hablantes de estas dos lenguas y de muchísimas otras lenguas indígenas. Existen aproximadamente 120 y tantas lenguas indígenas en México solamente. Así que tampoco se trata de un homicidio cultural, ¿no? De que haya llegado a Europa y o sea, creo que también se ha satanizado a Europa de una manera así como que, ¡ay, qué malos! Acabaron con los indígenas. No es cierto, no acabaron. La cultura nunca acaba. Yo que soy antropólogo, les digo, la cultura es como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ni se crea la cultura, entendiendo como cultura, religión y lengua al menos, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es aplicable esta teoría de Einstein también para la lengua y religión, o sea, para la cultura. Todos los países, todos los pueblos son producto de choques, de encuentros de diferentes culturas. La lengua española, el español que hablamos, es toda una mezcla de árabe, de latín, de griego, de por lo menos unas 30 lenguas, ¿sí? De las lenguas autóctonas ibéricas. Y bueno, o sea, no hay eso de que blanco y negro, no, o sea, la gente trata de ver esto de la conquista europea de América como un juego de ajedrez, ¿no? Como un jaque mate, y no es así, no es así. Pervive todavía muchos pueblos indígenas con su lengua intacta. Es como la lengua, yo soy testigo, yo lo estudié años. La lengua maya de Yucatán está intacta y viva, que es lo más importante. Aún y mayormente aquí en la ciudad de Mérida, cada vez es más común encontrar gente, muchachos, adolescentes,
gente de todas las edades hablando en maya, en lengua maya, en celular, con sus celulares están hablando, se mandan mensajes de WhatsApp en maya. O sea, no hay esta historia de terror. Sí fue algo muy triste. Sí, yo lo entiendo, sí es verdad, sí hubieron choques y guerras, pero eso ha habido desde el principio, desde que Caín mató a Abel, ha existido el choque entre los pueblos, las guerras entre los pueblos. Esto es la caída del hombre de la que hablamos en metafísica, el hombre por ambición, el hombre por ansias de poder. Esto es la caída del hombre, esto es la influencia de los rezagados. Así que no, en estas historias no hay ni buenos ni malos. Y también los aztecas eran el terror de todos los pueblos indígenas prehispánicos. Los mayas prehispánicos le tenían pánico a los aztecas porque ellos decían eran un pueblo sanguinario a morir y ya habían conquistado aquí en Yucatán a los mayas de Yucatán. Y si hablamos de los mayas de Yucatán, también tenían sojuzgados a los pueblos mayas más pequeños que estaban alrededor, a los mopanes, bueno, ya antes les podía yo citar los nombres de estos pueblos, pero ya después de 20 años que dejé la antropología, a mí mejor ahora pregúntame de decretos y de metafísica. Bueno, continuamos. Pero no les dije lo que les iba yo a decir. Entonces, los frailes franciscanos lo que hicieron con estos registros mayas, con estos libros mayas, con los jeroglíficos que supuestamente quemaron en la totalidad, lo que hicieron fue enseñarles castellanizar a los hijos de la nobleza, y los hijos de la nobleza de toda la herejía y el paganismo que estaban ellos logrando desaparecer por medio de la cristianización y de la evangelización, ¿sí? Con este fin los frailes franciscanos se ocuparon de traducir estos códices mayas. Así que tranquilos, se lo digo a toda la gente, a todo el mundo, tranquilos, no se perdió del todo. O sea, también los frailes franciscanos, principalmente como orden del amado maestro Kutumi, quien fue San Francisco de Asís en una encarnación, pues tuvieron la delicadeza y tuvieron la sensibilidad de registrar todo aquello que vieron de aquel mundo, sí, y de la antigua religión. Y bueno, también es verdad que existe la posibilidad de que existan exageraciones como para presentar un panorama horripilante o satánico de la antigua religión prehispánica, pero bueno, muchas de estas prácticas perviven hasta la actualidad. Así que también no creo que hayan exagerado tanto los franciscanos al hablar de cosas casi satánicas en las prácticas religiosas. Bueno, después de esta clase de antropología, continuamos. El manuscrito troano y el Codex Cortesianus
son muestras de poquísimos documentos que sobrevivieron la arremetida y otra vez, que sobrevivieron, punto. Se considera que el manuscrito troano que ahora se encuentra en el British Museum, en el Museo Británico, fue escrito hace 3500 años. Es un pergamino de papel de 10 metros de largo, doblado en pliegues de 20 centímetros, colocado entre dos tablas, así es, y escrito para los sacerdotes y nobles mayas, así es. La traducción que hizo Le Planchon de este manuscrito es como sigue: en el 6º año de Can, en el 11º muluk del mes Zar, ocurrieron terribles terremotos, los cuales continuaron sin interrupción hasta el 13º Chuen día. El país de las colinas de lodo, la tierra de Mu, fue sacrificado recibiendo un doble impacto. Desapareció repentinamente durante la noche, toda vez que la cuenca era sacudida continuamente por fuerzas volcánicas. Al estar confinada, estas fuerzas causaron que la tierra se hundiera y se levantara varias veces y en diversos lugares. Finalmente la superficie cedió y los 10 países fueron despedazados y dispersados en fragmentos. Incapaces de soportar la fuerza de las convulsiones sísmicas, se hundieron con sus 64 millones de habitantes, 8060 años antes de que este libro se escribiera. En su explicación de los símbolos mayas, jeroglíficos, no símbolos, jeroglíficos, los cuales muestran una sorprendente similitud con los originarios de Egipto, Le Planchon interpreta la imagen de una mujer arrodillada como Ma, pero en la traducción lo cambia a Mu. Ma en egipcio antiguo significa madre o principio femenino. Me parece que la traducción debería leer Ma o madre tierra. Bueno, aquí la palabra en maya de Yucatán, la palabra para madre es Na. Na. Madre o madre tierra o país de origen. Casa también. En maya yucateco la misma palabra para casa se utiliza para madre. Na es mi mamá y na, mi mamá. Mi casa, mi casa encaja, se dice, pero cuando te refieres a dónde vas, Tinaí, a mi casa, Nahil, el Naí es la palabra Nahil, que descompuesta morfológicamente viene de la raíz Na, casa, y el sufijo il, que significa posesión, es un posesivo. Tushkabin, ¿a dónde vas? Tushkabin, ¿a dónde vas? Tinai, a mi casa. Y en otras partes se dice Tincaja, a mi casa. Caja, cajal, pero cajal o caja es tanto la casa como el patio, el solar o terreno circundante. En cambio, al decir na, te refieres a lo que es en sí la casa, el espacio interior de la casa, y la palabra para madre es na. Así que ma, pues puede, ma. Si tú dices ma, en maya yucateco, ma es no. Si te dice, ¿quieres venir? Si le dices a alguien, ven acá, Coten Guayé,
Cotenguayé, y tú no quieres y le dices, le respondes no, le dices ma, ma, Cotenguayé, ma. Tienes que decir ma, pero con ganas. El ma se pronuncia así, con ganas. Por tanto, el mu de Le Plongeon no es Lemuria. Pues no, claro que no. La cual se hundió mucho antes. Confirmación adicional de que en realidad estamos hablando acerca de la Atlántida de Platón. Aparece en el hecho de que el manuscrito troano habla de 10 países. El Codex Cortesianus, también traducido por Le Plongeon, ofrece una versión similar. Mediante su fuerte voluntad, Omen, dios de los terremotos, causó que la tierra temblara después de ponerse el sol y durante la noche. Mu, el país de las colinas de lodo, se sumergió. Mu fue sumergido por Omen durante la noche. El rey de lo profundo, al forzar su salida, lo estremeció hacia arriba y hacia abajo, lo mató, lo sumergió. 2 veces Mu saltó de su base, fue sacrificada en todo. Bien, ya cambié de red, estoy utilizando mi red móvil. Espero que no haya interferencia, porque a veces hay interferencia al cambiar de red móvil. Alguien puede timbrarme o decirme, voy a tener que poner las gafas porque escuchan alguna interferencia. Gracias por sus comentarios. Gracias, Loli Aragón, Antonia García, Claudia Fernández, Gloria Cortés. Sí, a mí también se me fue la conexión. No, pero fue la mía, no fue la tuya, querida Gloria, la mía, pero ya cambié de red, ya estoy utilizando la red móvil, así que no creo que se nos vuelva a ir. Nada más quiero que me digan si escuchan algún ruido extraño, porque cuando... Sí, ya, pero ya no se va a volver a ir, ya cambié de red móvil. Ya no vamos a tener más interrupciones porque cambié a la red móvil. Estaba yo conectado por medio de la red de Wi-Fi, pero la red móvil es más segura. Se escucha un ruido, claro. A ver. Ya se dejó de escuchar el ruido. Se escucha todavía el ruido. Si el ruido continúa, pues sigue el ruido. Pero ya cambié de red. No, ya no se escucha, ya no se escucha. Así es, Marisol. Ya no se escucha, ya no se escucha. Bien, vamos a continuar porque hoy tengo muchas ganas. Muy bien. Hoy tengo muchas ganas de seguir leyendo, así que solamente somos 7. De verdad, solamente somos 7.
La otra vez estaba yo platicando con el maestro Alejandro Madrigal y pues yo lo quiero mucho y entre la plática le dije como a manera de broma, oye, te hice tan buena promoción que toda mi gente se fue contigo. Yo me quedé sin gente. Todos se fueron contigo. Pero está bien. En realidad yo esto lo hago porque me gusta. No es mi negocio, ni pretendo algún día vivir de esto. Yo mientras tenga estas 7 personas, yo estoy feliz. Que haya uno, yo hasta con uno leo, con uno que me quiera escuchar, porque yo de todas maneras quiero leer estos libros. ¿Y por qué lo transmito? Porque de todas maneras, para que yo lo entienda, para que yo porque a mí como yo me dediqué a la docencia tanto tiempo, entonces yo me acostumbré a explicarle a alguien, a leerle a alguien, ¿no? Y de esta manera, así es como aprendo mejor hoy día, explicándole a alguien más. Entonces, lo puedo leer yo solo, ¿no? Lo puedo leer, pero me es muy aburrido. Me es muy aburrido y entonces me es más divertido leer un libro si se lo estoy leyendo a la gente, a alguien más, por lo menos a uno. Yo mientras haya una persona que se conecte y quiera escuchar mis lecturas de libros, ya sea en vivo o en diferido, yo voy a continuar. Y el día que nadie me quiere escuchar, pues yo voy a seguir, porque también me encanta verme en la cámara. Bueno, yo voy a continuar. Nada, cuando hayan interrupciones en la red, lo que voy a hacer es parar y esperar a que regrese la red para que no se pierda ningún contenido, pero entiendo que hay a quien le resulta fastidioso una transmisión en la que se interrumpe a cada momento. No hay un tiempo favorable fuera. Hay demasiado viento, está nublado y esto interfiere con la señal de internet, pero a nivel de toda la ciudad de Mérida. Así que bueno, pues de por sí. Y quiero avanzar porque este libro no solamente tiene esta parte histórica, sino que tiene otras grandes aportaciones, las verdades ocultas, como se le llamó por mucho tiempo. Hola. Ay, gracias, Terra. Gracias, querida Terra. Pues mira que tu decreto tuvo mucho poder porque ya regresó. Oye, Terra, ya te puedes dedicar a los decretos. Sí, a ver, Terra, decreta que no se vuelva a ir la señal. A ver, decrétalo. Que permanezca así hasta que terminemos, porque hoy quiero terminar como por ahí de las 8:30. O sea, quiero leer una media hora más. Decrétalo, Terra, decreta que durante media hora no se interrumpa para nada. Continuamos entonces con la lectura. 2 veces Mu saltó de su base. Fue sacrificada entonces con fuego. Explotó mientras estaba siendo sacudido violentamente por el terremoto. A punta de patadas, el mago que hace que todas las cosas se muevan,
lo sacrificó esa mismísima noche. Humanidad temprana en América. Cada vez más investigadores científicos están cuestionando la perspectiva tradicional de la mayoría de sus colegas, que insisten que el continente norteamericano fue poblado inicialmente hace 12.000 años por una migración que pasó desde Asia a través del estrecho de Bering. Eso es cierto. Cuando yo estudié en la Facultad de Antropología, esto estaba muy en boga. Se estaba discutiendo esto de que la población original de América había llegado de Asia por el estrecho de Bering. El 22 de abril de 1981, yo entré a la Facultad de Antropología en 1995. El 22 de abril de 1981, la Associated Press informó acerca de hombres que estaban cazando mamuts en el Yukon. El doctor Irving de la Universidad de Toronto habló del descubrimiento de herramientas de piedra y pedazos de huesos de animal en Crow River, los cuales se pensaban tenían 150.000 años de edad. El doctor Leakey, a finales de la década de los 1960, excavó en un sitio en Calico Hills, California. Dijo que había encontrado evidencia de la existencia del hombre en América que databa hace 250.000 años. El 27 de octubre de 1980, en San Bernardino Sun, el doctor Bishop del U.S. Geological Survey en Menlo Park estableció la fecha de 200.000 años para el mismo sitio. Él utilizó el método uranio-torio. Son métodos de fechamiento. El arqueólogo Jeffrey Goodman basó sus conclusiones en muestras de polen. Este método de la muestra de polen es una que actualmente tienen más confiabilidad para los arqueólogos. Se basó sus conclusiones en muestras de polen que se encontraron a una profundidad de 9 metros y llegó a la fecha de 100.000 años para el sitio de Flagstaff, Arizona. Dijo que esta fecha fue confirmada por geólogos visitantes. Hay una hermana que me está enviando un WhatsApp, la voy a invitar a que se una. Bien, continuamos. En su edición de julio de 1981, el Quaternary Research
incluyó un artículo de un equipo de premiados arqueólogos que trabajaban con el apoyo de la National Science Foundation. Este artículo indicaba que los artefactos sofisticados que se encontraron en el sitio Hueyatlaco, de que hubo tierra entre el Nuevo Mundo y el Viejo, porque cuando se comparan los animales y las plantas a ambos lados del Atlántico, no se puede evitar notar sus similitudes. Danelli muestra que las montañas rocallosas son una línea divisoria. Dice que un examen de la flora de los estados del Pacífico muestra que gran cantidad de árboles comunes en Europa y los estados del Atlántico no se encuentran en el oeste de las montañas rocallosas. James Schwarzbard y Le Plongeon encuentran que los alfabetos egipcio y maya son sorprendentemente similares. Sí, eso yo nunca había escuchado. Le Plongeon afirma que un tercio de la lengua maya es puro griego. Ay, eso no lo creo. ¿Quién sabe qué fumó Le Plongeon? Los franceses no son los mejores arqueólogos del mundo, déjenme decirles. De repente como que son muy volátiles. Luego pregunta, ¿quién trajo el dialecto de Homero a América? Costumbres y tradiciones tempranas. Las costumbres y tradiciones tempranas de la gente que vivía en América y Europa son casi idénticas. Bueno, eso es normal. Danelli y Spency nos dice que juntos adoraban al sol, pues sí, era lo único que veían en el cielo. Danelli y Spency nos dice que juntos adoraban al sol, eran instruidos de igual manera por un sacerdocio establecido. Se casaban mediante la unión de las manos, había un pastel de matrimonio que la novia cortaba. El novio llevaba en brazos a la novia la primera vez que atravesaban el umbral de su hogar. Se armaban con las mismas armas, se vestían de igual manera, jugaban los mismos juegos, cocinaban de igual manera, utilizaban los mismos metales, creían en fantasmas y en hadas y construían pirámides, obeliscos y templos que se parecían. Hacían todo esto y sin embargo los científicos modernos nos piden que creamos que nunca hubo comunicación alguna, comercio u otro intercambio precolombino entre esta gente. Bueno, de que pudo haber sido, sí puede ser. Definitivamente sí puede ser. Eso sí, no, nadie lo puede negar. O sea, el hecho de que no exista la evidencia, pues no quiere decir que no haya sucedido, ¿no? Si podemos probar que en ambos lados del Atlántico había civilizaciones cuyas creencias religiosas, arte, costumbres, ciencia y tradiciones eran sustancialmente idénticas, es absurdo decir que los pueblos de los dos continentes evolucionaron separadamente, sin un origen común. Bajo estas condiciones parece haber solo una conclusión lógica, a saber, que ambas civilizaciones se originaron en una fuente común. Testimonio del lecho del mar. Las investigaciones en el lecho del mar nos proveen con evidencia tangible adicional de un continente anterior situado en el Océano Atlántico.
Sondeos profundos del mar fueron realizados por el navío Dolphin de Estados Unidos, por la fragata alemana Gazelle y por los buques británicos Hydra, Porcupine y Challenger. Levantaron mapas del fondo del Atlántico antes de 1874. El resultado de esta investigación fue el descubrimiento de 3 escollos que se levantan 3.000 metros sobre el lecho del océano, y en los Azores, en los escollos de St. Paul, en Ascensión y en Tristan da Cunha, salen por encima del nivel del mar. El arrecife Dolphin se extiende desde el oeste del Gran Bretaña hasta el río Amazonas en Sudamérica. De allí sale el arrecife Connector hasta St. Paul y Ascensión, desde donde el arrecife Challenger se extiende una distancia considerable hacia el sur. La edición del 28 de julio de 1877 del Scientific American llega a la conclusión de que estos escollos habían sido tierra seca en algún momento, incluso a que las irregularidades, las montañas y los valles de su superficie nunca podrían haberse producido de acuerdo con ninguna ley que se aplique a los depósitos de sedimentos y por tanto deben haber sido excavados por agentes actuando encima del nivel del agua. Los oficiales del navío Challenger encontraron las áreas de exploración cubiertas de desechos volcánicos, lava recibida y lodo que Platón nos dice hicieron impasable el mar después de la destrucción de la isla. Un tripulante del Challenger, en una conferencia después de la expedición, expresó como su opinión el hecho de que existió una Atlántida. Starkey Gardner, un renombrado geólogo británico, refiriéndose a los escollos Dolphin y Challenger, afirmó que una gran extensión de tierra existió anteriormente donde el océano está ahora, y que Irlanda y Gran Bretaña son los vestigios de sus más altos picos. Danelli creía que la Atlántida de Platón estaba confinada, el escollo Dolphin. Entre los geólogos que apoyan la teoría atlante está el profesor Edvard Hull, cuyas investigaciones lo han llevado a concluir que las islas Azores son los picos de un continente sumergido. Añade que basado en su meticuloso estudio de los alrededores, tal cual está registrado en los mapas del Almirantazgo, en una época había puentes de tierra que cubrían el océano Atlántico. También concluyó que durante la existencia del continente Atlante había un escollo montañoso que separaba el mar Caribe del Golfo de México. Mook intentó reconstruir el esbozo de Atlántida, utilizando para su reconstrucción la descripción de Platón de la planicie en el sur y las elevadas montañas hacia el norte y los existentes contornos submarinos. Llegó a una línea costera que está delineada por el contorno de 4.000 metros bajo el nivel del mar. No se requiere de gran imaginación para reconocer la isla de Platón en la imagen resultante, afirma Mook. Hacia el norte él ubica los Azores actuales. Llega a una isla que ocupa aproximadamente 123.000 kilómetros cuadrados, ubicada entre los 34 grados y 23 grados de longitud y entre los 31 grados y 41 grados de latitud. El profesor Askimov, director del Instituto Soviético de Oceanología, informó en abril de 1979 que los soviéticos habían encontrado una parte para Atlántida.
Su expedición encontró ruinas y un grupo en forma de herradura de montañas aplanadas de 100 a 200 metros bajo la superficie del océano al oeste de Gibraltar. Añadió que las imágenes submarinas muestran vívidamente una línea de paredes de ladrillo y piedra, así como también fragmentos de escalones anchos. En 1888, una expedición que estaba instalando un cable submarino estaba trabajando a una profundidad de 1.700 brazas de agua, 650 kilómetros al norte de las Azores. Una muestra de taquilita fue extraída del lecho del océano. Este tipo de lava siempre se forma encima del agua, no debajo de ella. También se suponía que se desintegrara en el agua de mar en aproximadamente 15.000 años. De esto podemos inferir que en los últimos 15.000 años existía un volcán en esta ubicación y estaba encima de la superficie del mar. Durante una expedición oceánica sueca en 1947, varias muestras de la corteza del mar profundo que subieron al barco Albatros mostraban 60 especies de algas de agua dulce. Estas especies estaban ubicadas bajo el sedimento marino, aproximadamente a 4.000 metros bajo el nivel del mar. Se llegó a la conclusión de que aproximadamente hace 10.000 años había existido un lago en este sitio. ¡Wow! La muestra se había tomado a una distancia de 925 kilómetros al oeste de la costa de África, en la elevación de Sierra Leona. El geólogo y oceanógrafo Dr. Emiliani llegó a la conclusión de que hubo un diluvio 1.600 años atrás. Para esto se basó en los resultados de algunas muestras de sedimento marino en el área de las Bahamas, en el Caribe. También estableció el nivel del mar en aquella época 40 metros debajo del nivel existente. En 1956, el doctor Malassi del Riksmuseo de Estocolmo creía que su colega, el doctor Colby, había suministrado pruebas del hundimiento del escollo Mid-Atlántico. El doctor Colby encontró diminutas conchas de diatomeas, pequeños animales marinos, al tomar una muestra del lecho a una profundidad de 4.000 metros en esta área. Algunas de las diatomeas eran exclusivamente del tipo de agua dulce. Solo podrían haber sido depositadas en el sedimento cuando era parte de un lago de agua dulce, afirmó el doctor Malassi. Al tiempo que decía, la única manera en que puedan haber sido depositadas en un lago de agua dulce sería que el lecho marino actual haya estado sobre el nivel del mar en algún momento. El doctor Malassi agregó que creía que el escollo Mid-Atlántico se asentó bajo la superficie del océano de 10.000 a 12.000 años atrás. Concluyó que cuando la barrera de tierra se hundió, la corriente del Golfo llegó al océano Ártico y la era del hielo llegó a su final. Charles Berlitz afirmó que desde 1968, vuelos de reconocimiento aéreo han traído a la luz estructuras hechas por el hombre cerca de las Bahamas, en Cuba,
en Haití y en Santo Domingo. Algunas de esas estructuras se veían como pirámides, una de ellas en la región de Bimini, una isla en las Bahamas. Medía 90 por 65 metros y lucía como la base de una pirámide. Cerca de Cuba, todo un complejo de ruinas marinas yace a la espera de ser explorado. Esta no es una contradicción de la narración de Platón, ya que los maestros Association of Research and Enlightenment, la organización de Edgar Cayce, observaron lo que desde entonces se ha llamado el sitio de un templo en agua llana, justo al norte de la isla Andros, a 80 kilómetros al oeste de Nassau y a 240 kilómetros al este de Bimini. El arqueólogo en los alrededores de Andros. Pues yo voy a finalizar diciendo, hace unos 15 años estaba en plena restauración. Un sitio arqueológico aquí en Yucatán llamado Ekbalam, que ya está a disposición del turismo. Pero a mí, en compañía de mis profesores antropólogos, que yo era estudiante del doctorado hace 15 años, era yo candidato a doctor en antropología, pues tuve la suerte de visitar Ekbalam, este sitio arqueológico, durante su rescate y restauración, ya que, como podrán entender, mis profesores pues eran colegas y eran amigos íntimos de los arqueólogos que estaban trabajando en esa zona, en Ekbalam, y pues claro, no estaba abierto al público, pero pues allí, si el arqueólogo le abre la puerta a alguien, pues nadie puede, además no había ninguna autoridad por ahí. Y además ellos, los arqueólogos rescatadores, pues eran la autoridad porque trabajaban para el INAH, para el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. El caso es que pude entrar y conocer y ver la restauración y de rescate de Ekbalam, que es uno de los sitios mayas que más ha llamado la atención en la actualidad, de reciente descubrimiento. Y lo que llama mucho la atención es que existen unas figurillas mayas humanas en las que está, en la posición sentados, como nos sentamos a la europea en una silla, y eso nunca se había visto en la zona maya. Siempre están acostados o agachados, pero nunca en la posición sentado, o sea, en la posición de silla. Eso es una, ¿no? Y otra, es un sitio cuya arquitectura no tiene influencia azteca, y y hay evidencia de que debajo de esa ciudad, de este sitio, Ekbalam, existe todavía otra ciudad, las ruinas o los vestigios de otra ciudad
todavía más antigua del período clásico maya. Yo quisiera regresar, ya está abierto, ya es un sitio, y ahora ya está abierto al turismo en general, pero sí fue muy interesante esa visita porque ves a los arqueólogos haciendo su trabajo perfecto de arqueólogos, restaurando, excavando. Fue muy bonito. A mí la arqueología la respeto, me encanta, pero yo nunca hubiera elegido ser arqueólogo. Pero bueno, yo prefiero trabajar con la gente viva, por eso soy antropólogo, lingüista. Y a mí siempre me fascinó el lenguaje, ¿no? Bien, queridos hermanos, nos vemos mañana en la meditación del rayo blanco. Mañana yo tengo trabajo. Tengo que ir a trabajar porque es día festivo. Entonces me toca a mí guardia. Así que mañana la meditación la voy a tratar de hacer mucho más temprano, así que muchos van a tener que verla en diferido. Les envío un gran abrazo y muchísimas gracias a todos. Les envío un beso a todos. Chao.